Buenas tardes, profe. Buenas, ¿cómo les va? Bien, ¿usted? Bien, bien, con mucho calor. Hola, Josué. Sí, pero las están muy de diciembre, están muy lindas. Sí, por dicha, parece que ya llegó diciembre, en serio, porque al menos anteayer, ayer y hoy ha estado súper bonito. Hola, Cireli. Lo que pasa es que vieras que aquí en la oficina nos quedamos sin aire acondicionado en la mañana. Entonces, está terriblemente caliente. Chicos, y como les comenté, esta es la última clase de sincrónica que tenemos. Entonces, voy a avanzar suficiente para terminar de ver la materia que corresponde con esta semana y también la última que sería la de la... Y para la próxima semana les voy a enviar un video con grabación de algunos ejercicios importantes, de los temas importantes. Por cierto, ¿qué tal el examen? ¿Cómo le fue? ¿Por qué tan calladito? Ojalá bien, profe. Lo de rotacional sí está ahí como difícil de entender. Ujú. Bueno, al menos para este parcial, mi problema estuvo muy fácil, porque, bueno, no sé si ustedes saben cómo funciona esto, pero los profesores siempre proponemos dos problemas para ciertos temas y entre los demás profesores elegimos cuál ejercicio queda de cada profesor. Y en este caso el mío era bastante fácil porque en el pasado parece que a todo el mundo le fue como un quebrado, entonces, al menos para este examen, el que hizo el ejercicio mío estaba demasiado sencillo para compensar lo que sucedió en el primer parcial. Espero que los demás hayan estado sencillos también. Profe, ¿no puede decir cuál hizo? Era uno de movimiento angular, sí. Bueno, chicos, vamos a comenzar con la materia. Como siempre, supongo que ya leyeron y escucharon. Esto es haciendo honor a los terraplanistas, ¿verdad? Espero que no haya terraplanistas entre nosotros y que si lo hay, pues converse conmigo para sacarlo de la ignorancia, ¿verdad? Porque por supuesto el planeta no es plano. Entonces, em, perdón, es que me desorienté de repente. Tranquilo, profe. Seguimos por acá. Este queda de tarea. Y bueno, vamos a hacer el número 2. ¿Alguien puede ayudarme a leerlo, porfa, en voz alta? Un disco sólido uniforme de masa 3 kilogramos y radio R de 0,200 metros rota en torno a un eje fijo perpendicular a su cara, con frecuencia angular de 6 radianes por segundo. Calcule la magnitud de la cantidad de movimiento angular del disco cuando el eje de rotación pasa a través de su centro de masa y cuando pasa a través de un punto a la mitad entre el centro y el borde. Ok, esto entonces vamos a hacerlo con base en la definición de la cantidad de movimiento angular. Yo les comenté por ahí que tenemos dos definiciones para la cantidad de movimiento angular. Uno puede utilizar estas ecuaciones de aquí, esta de acá, que L es igual a R cruz P, donde esta L mayúscula significa la cantidad de movimiento angular, por supuesto. Pero esta definición que está aquí, háganme caso, esto es más útil para objetos puntuales, como partículas, cosas pequeñas. Esta otra definición de aquí es más útil para cuerpos rígidos, para objetos grandes.
Entonces, utilicemos esta definición cuando tratemos objetos grandes, objetos extensos, objetos más realistas, y esta de acá cuando tratemos a objetos muy pequeños o partículas. En este caso, entonces, nosotros tenemos un disco sólido. Como es un disco sólido, es un objeto grande, es un objeto realista, extenso. Así que para este tipo de ejercicio vamos a utilizar esta definición de aquí. La cantidad de movimiento angular es L igual al momento de inercia I multiplicado por la rapidez angular omega. Entonces, utilizando esa definición, vamos a ver este ejercicio. Primero, entonces, hay que calcular la cantidad de movimiento angular cuando el eje pasa por el centro de masa y luego cuando el eje pasa en un punto a la mitad entre el centro y el borde. ¿Qué va a cambiar entre el caso A y el caso B? Bueno, cambiaría el eje de rotación. Y si cambia el eje de rotación, ¿qué Momento pasa? de inercia. Exactamente, se modifica el momento de inercia. Y si se modifica el momento de inercia, pues va a cambiar también la cantidad de movimiento angular. Conceptualmente hablando, de forma simple, ¿cómo es que yo les dije que entendieran la cantidad de movimiento angular? ¿Con qué se relaciona? A ver, alguien que lo diga de forma fácil, sencilla, simple, para la abuelita. A ver, ¿de qué nos habla la cantidad de movimiento angular? Chicos, ya ven la pizarra, ¿verdad? Bueno, sí, la cantidad de movimiento angular está relacionada con el torque, pero eso lo relaciona una ecuación. Sin embargo, más conceptualmente, específicamente, ¿qué es la cantidad de movimiento angular? Como el movimiento lineal, pero de cuando rota. Sí, sí, por ahí, ¿verdad? O sea, recuerden que la cantidad de movimiento lineal, la P, nos habla acerca de la facilidad o dificultad para cambiar la cantidad de movimiento en forma de traslación, en línea recta. Ahora tenemos L, que es cantidad de movimiento solo que angular. Nos dice con qué facilidad o dificultad ponemos a girar a un objeto, su rotación, ¿verdad? Entonces, de esa forma es que están relacionados. Específicamente, entonces, para este ejercicio, que es el número 2, entonces tenemos el ejercicio 2, esta es la A, y L es igual a I por omega. Primero encontremos I, que es el momento de inercia. ¿Cómo encontramos el momento de inercia? Masa por velocidad, por el radio, por el seno del ángulo. Ok, recuerden lo que les mencioné ahorita. Eso, de hecho, es para la cantidad de movimiento angular. Pero ahora es momento de inercia. Les estoy preguntando por esta parte de aquí. El momento de inercia del disco. ¿Cómo encontramos el momento de inercia de un disco? La D significa disco. Ah, la sumatoria Fórmula de de la las tabla. masas por el radio al cuadrado. No, esa de la suma de las masas por R cuadrado es para objetos puntuales, para partículas. Esa no nos Con la sirve. fórmula de la tabla, que era creo que m por r al cuadrado. Sí, la mitad de M M es por R al uno. cuadrado. Eso es la tabla. Simplemente van a la tabla, coloquen los valores, ustedes tienen la masa, tienen el radio, ¿y cuánto les da? Ojo, que este es el momento de inercia cuando el eje pasa por el centro de masa. Tenemos la masa, tenemos el radio. ¿Cuánto da el momento de inercia? 0.06, creo. Sí, a mí 0,6, también me dio eso. 0,06 cerrado. O algo más después. No solamente. Ok, perfecto. Entonces, 0,06 unidades del momento de inercia eran kilogramos multiplicado por metro al cuadrado. Este es el momento de inercia. Y bueno, omega, ¿cómo lo obtenemos? La velocidad angular. Ahí nos la dieron, es la frecuencia angular, es lo mismo. Recuerden que frecuencia angular es lo mismo que velocidad angular. Son 6 radianes por segundo.
Entonces, así de simple, ¿cuánto nos da la cantidad de movimiento angular? Sería solo multiplicar, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? 0,36. Ok. 0,36. La cantidad de movimiento angular no tiene una unidad en específico. Usted sabe que ahora le voy a poner unidades de Ronald a eso. ¿Cuáles serían las unidades de la cantidad de movimiento angular? Son Kilogramo por metro pues, sobre segundo. metro cuadrado sobre segundo, ¿verdad? Y más, yo le voy a llamar a esto un Ronald. Esto se va a llamar un Ronald. Un Ronald, así R. Estoy diciendo tonteras, no me hagan caso, por supuesto. Simplemente, o sea, para que sepan que nadie le ha puesto nombre a las unidades de la cantidad de movimiento angular. Si ponen atención, curiosamente son las mismas unidades de la energía, pero esto no es energía, es solamente una casualidad. Ok, esta es la A. En la B, ¿qué tenemos? En la B, más bien el eje pasa a través de un punto a la mitad, entre el centro y el borde. Entonces es como tener el disco igual, digamos que este es el disco, este es el centro, que también se corresponde pues con el centro de masa, ¿verdad? Antes, en el caso A, el eje pasaba por aquí, por el centro, ¿verdad? Pero ahora, ¿a dónde vamos a colocar el eje? A la mitad entre el centro y el borde, o sea, como por aquí. Entonces el eje ahora más bien va a pasar por acá. ¿Qué va a cambiar si el eje se modifica? Bueno, El momento de inercia. exacto, se modifica el momento de inercia. Este momento de inercia va a ser, digamos, una I azul. Este es un momento de inercia en el eje nuevo, es un nuevo eje. Mientras que aquí, cuando rotaba por el centro de masa, tenía el momento de inercia del centro de masa, que ya lo conocíamos, que era m medios por r al cuadrado. Entonces, si modificamos el eje de rotación, cambiamos el momento de inercia. Pero sabemos cómo encontrarlo. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, la cantidad de movimiento angular sigue siendo L es igual a I por omega. Solo que ahora esta I es el momento de inercia en el nuevo eje. Este azulito que está aquí. Y omega sigue siendo la misma rapidez angular, la misma frecuencia angular. Entonces, ¿cómo encontramos ese momento de inercia en el eje nuevo? Con el teorema de ejes paralelos. Exactamente, con el teorema de los ejes paralelos. Porque resulta que esos dos ejes son paralelos entre sí, ¿verdad? Entonces podemos utilizar el teorema de ejes paralelos para encontrarlo. ¿Qué dice el teorema de ejes paralelos, compañera que está hablando? Creo que era que la inercia del centro de masa más la masa por la distancia que hay entre el eje del centro de masa al nuevo. Exactamente, es el momento de inercia que hay en el centro de masa más la masa total del objeto multiplicado por la distancia d. Esta distancia d voy a colocarla en rojo, elevada al cuadrado. Esta distancia b era lo que casi siempre cuesta encontrar, pero en este caso no es tan difícil, porque esa distancia b siempre es la distancia que hay aquí, entre el eje viejo y el nuevo eje. Esta es la distancia b. En este caso, ¿cuánto sería esa distancia b? La mitad del radio. Claro, la mitad del radio, ¿verdad? Excelente. Entonces, este nuevo momento de inercia en el eje nuevo, valga la redundancia, sería entonces, ¿qué escribo aquí? Bueno, m medios por r al cuadrado más m por d, donde esa distancia d, como dice la compañera de ahí, es la mitad del radio, ¿verdad? Solo que elevado al cuadrado. Haciendo los cálculos, entonces, ¿cuánto da este momento de inercia nuevo? Si quieren, lo hacen. Y aquí algebraicamente y simplifican o meten valores de una vez, como ustedes gusten. Esto sería básicamente, pues, un medio más un cuarto, ¿verdad?
Un medio más un cuarto son 3/4. Entonces sería 3/4 de m por r cuadrado. O meten los valores numéricamente de una vez, como ustedes gusten. De 0,09. Sí, a mí también. 0,09. Sí. Ok, excelente. Ok, gracias, Camila. 0,09 kilogramos metro al cuadrado. Este es el nuevo momento de inercia. Entonces, ahora sí, fácilmente ya podemos encontrar la cantidad de movimiento angular. Es I, o sea, este nuevo momento de inercia, perdón. Recuerden que el momento de inercia también es llamado inercia de rotación. Esto parece que dice huevo, pero no dice huevo, dice nuevo. Bueno, por omega. ¿Y cuánto les daría entonces? 0,54. 0,54. ¿Qué unidades tiene? 0,54 Ronald. Bueno, Sí, exactamente. 0,54 kilogramos, metros cuadrados sobre segundo. Excelente. A ver, entonces, ¿en cuál de esas dos situaciones es más difícil hacer girar al disco? ¿En la situación A o en la situación B? Bueno, En la B. en la B, ¿verdad? O sea, porque tiene más cantidad de movimiento angular. Entre mayor sea la cantidad de movimiento angular, es más difícil ponerlo a girar. Pero una vez que ya está girando, es muy difícil detenerlo. Precisamente eso pasa con los cuerpos celestes, ¿verdad? Como el planeta Tierra, los huracanes, las galaxias, las estrellas. Prácticamente todo en el universo gira. ¿Y para qué giran las cosas? Aquí se los escribí, ¿verdad? Para buscar estabilidad. La forma en la cual los objetos, los cuerpos celestes, encuentran esa estabilidad es girando. Y todo en el universo busca ese equilibrio. Bueno, luego vimos el cambio de la cantidad de movimiento angular en el tiempo. Esto ya lo conocíamos. El torque neto es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Pero ahora también tenemos otra fórmula similar. El torque neto también es la primera derivada con respecto al tiempo de la cantidad de movimiento angular. O sea, si derivamos la cantidad de movimiento angular con respecto al tiempo, vamos a obtener el torque total. Y tenemos el ejercicio 3. Alguien que se lo lea en voz alta, por favor. Una esfera hueca de pared delgada con masa 12 kilogramos y diámetro de 48 centímetros gira alrededor de un eje que pasa por su centro. El ángulo en radianes con el que gira en función del tiempo en segundos está dado por esta ecuación, donde A tiene valor numérico de 1,50 y B tiene valor numérico de 1,10. ¿Cuáles son las unidades de las constantes A y B? Y B en el instante t igual a 3, calcule el momento angular de la esfera y la torca neta de la esfera. Ok, perfecto, gracias, compañero. Recuerden que donde dice torque neta es lo mismo que torque neto, o momento de torsión neto. Después, en la A nos piden cuáles son las unidades de las constantes A y B. No me voy a detener a esa parte porque ya ustedes lo saben, simplemente es análisis dimensional. Las unidades de A tienen que ser tales que al cancelarse con t al cuadrado me den radianes, porque el ángulo está en radianes. Entonces tienen que ser radianes sobre segundo al cuadrado. Y las unidades de B, similar. Cuando multipliquen B por t a la 4, perdón, sus unidades deben cancelarse. Por eso las unidades de B deben ser radianes sobre segundo elevado a la 4. Esa parte es muy fácil y lo venimos viendo desde el primer parcial. Hagamos la B. Cuando el tiempo vale 3 segundos, primero, calcular el momento angular de la esfera. A veces se le dice momento angular, aunque formalmente se llama cantidad de movimiento angular. Pero si lo leen como momento angular, pues es equivalente. ¿Cómo encuentro el momento angular de la esfera? ¿Qué hacemos?
¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok, este es el número 3, ya la A la hicimos, vamos a hacer la B. Entonces en la B nos piden, cuando el tiempo vale 3 segundos, calcular la cantidad de movimiento angular. Bueno, utilicemos la nueva definición que vimos de L o la vieja, cualquiera de los dos, dependiendo de lo que necesitemos y de lo que tengamos. A los 3 segundos calcular L. ¿Qué ecuaciones tenemos hasta ahora para calcular L? La cantidad de movimiento angular. Bueno, L sigue siendo I multiplicado por omega. Tenemos la función del ángulo que se podría derivar y así encontramos la velocidad angular. Claro, ¿verdad? Porque omega por definición es la primera derivada con respecto al tiempo de la posición angular. Entonces, de esta manera podemos encontrar omega. ¿Y el momento de inercia, cómo lo encontramos? Buscar en la tabla. Buscando la tabla. Esto es una esfera hueca, ¿cierto? Sí, una esfera hueca. ¿Cuál es el momento de inercia para una esfera hueca? 2/3 de m por r al cuadrado. Ajá, nos fijamos ahí en la tablilla. 2/3 de la masa por su radio elevado al cuadrado. Ya tenemos el momento de inercia. Encontremos entonces omega. Entonces, omega por definición es la primera derivada del ángulo con respecto al tiempo. O sea, hay que derivar la función del ángulo. ¿Qué dice la función del ángulo? A por t al cuadrado más b por t no, a la 4. Excelente. Ok, derivemos eso. Derivar eso es lo más jamón del mundo. Es un polinomio simple. Entonces, esto es a, bueno, 2at más 4bt a la 3. Y ya esto es omega. La ventaja es que tenemos el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 3 segundos. Son 3 segundos. Entonces simplemente L, que era I multiplicado por omega, le damos los valores si lo encontramos. ¿Cuánto nos da el momento de inercia? Bueno, hagámoslo algebraicamente. Ustedes meten ahí los valores. 2/3 de m por r al cuadrado. Este es el momento de inercia. Por omega. Y omega nos dio 2 por lo que valga a por t, que t vale 3, más 4, este más voy a hacerlo más chiquitillo, más 4b por t, que t es 3, otra vez, pero al cuadrado. Y bueno, ¿cuánto da todo eso? Profe, ¿por qué al cuadrado no debería ser a la 3? Sí, esa es la 3, es para ver si están poniendo atención. No, no, mentira, error mío. 4b por 3, que era el tiempo, elevado a la 3. Recuerden que esto de acá es la función que acabamos de obtener de aquí. ¿Cuánto sería? Vean que ahí les dieron el diámetro. O sea que el radio es de 24 centímetros. Tienen que pasarlo de centímetros a metros. Yo 58,89. 58,89. Bueno, 58,9. ¿A todos les da eso?
Sí, me dio 58,78. Igual, casi. Bueno, va por ahí. La única diferencia es la tercera cifra significativa y simplemente es el redondeo. Entonces, esta es, bueno, esta es la B. ¿Cómo hacemos la C? Bueno, en realidad es parte de la B, solo que es B.2. ¿Qué nos piden aquí? La torca neta, ¿Y cómo podemos encontrar el torque neto? con la segunda ley de Newton para los objetos en rotación, Pues, ¿qué dice eso? que la torca neta es igual a la inercia por la aceleración angular. Ajá, la suma del torque, de todos los torques o el torque neto es el momento de inercia por la aceleración angular. Este momento de inercia, ¿va a ser diferente o va a ser el mismo? El El mismo. mismo porque no cambia el eje de rotación. Exacto, ni cambia el objeto, ni cambia la masa del objeto, ni el radio del objeto, ni el eje de rotación. Si todo se mantiene, es el mismo de antes. Y alfa, ¿cómo encontramos alfa? Derivando la velocidad angular. Sí, ¿verdad? Por ahí nosotros teníamos que alfa era la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. O lo que era lo mismo, la primera derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo. Son equivalentes. Y omega ya lo teníamos. Entonces nos sirve esta definición, que alfa es la primera derivada con respecto al tiempo del valor de omega. Vamos a usar esto entonces. La ventaja es que ese omega ya lo tenemos. Entonces, alfa sería la primera derivada con respecto al tiempo de omega. ¿Y cuánto nos había dado omega? La función de omega. Es, 2a por t más 4b, sí, t al, ok. al cubo, Me la repite, porfa. 2at más 4b t al cubo. más 4bt a la 3. Excelente. Bueno, entonces de ahí hay que derivar eso. La derivada de esto, ¿cuánto es? 2a más 12bt al cuadrado. Ok, excelente, ya tenemos alfa. Y como ya tenemos alfa, entonces ya podemos encontrar lo que andábamos buscando, que era el torque neto. El torque neto es I por alfa. Entonces, el torque neto, que es I por alfa, simplemente es multiplicar eso. El momento de inercia, que otra vez era, ¿qué objeto era este? Ya se me olvidó. 2/3. Sigue siendo la esfera hueca, ok, perfecto. Entonces, 2/3 de m por s al cuadrado por el valor de alfa, que sería pues 2a más 12 bt a la 2. ¿Y cuánto da eso? Recuerden que suma de torques es lo mismo que torque neto o torque total. Es la misma cosa. ¿Cuánto les da eso? 56.1. Sí, 56. 56,1 unidades. Kilogramos por metro cuadrado entre segundo. No, esto ya No, es ¿verdad? torque. No. Ese es Torque. el torque, sí, sí, perdón. Mm, sí, Newton metro. Sí, Newton metro. Ese es el torque. ¿Qué significa que haya un torque neto para ese objeto? Hay una fuerza ahí.
Más bien, si hay una fuerza neta, significaba que el objeto se acelera. Si hay un torque neto, ¿qué significa? Que también se acelera, solo que se acelera angularmente. O sea, que él va a girar cada vez más rápido. Los giros van a ir cambiando. Su velocidad angular va a ir aumentando constantemente. Entonces, esta esfera va a girar cada vez más rápido. Por dicha, o sea, imagínense qué le pasaría a planeta Tierra si planeta Tierra tuviese un torque neto distinto de cero. ¿Qué le pasaría a planeta Tierra entonces? A ver. Se detendría. No, le pasaría algo Estaría cada parecido. vez más rápido. Claro, giraría cada vez más rápido, ¿verdad? Si el torque neto sobre el planeta Tierra fuese distinto de cero, bueno, dependiendo de la dirección, si va en la misma dirección actual, va cada vez más rápido. Si va en dirección contraria, sí puede ser que lo vaya frenando hasta que la detenga y luego siga girando en dirección contraria. Por dicha no es así, ¿verdad? ¿Se imaginan que los días duren horas distintas? Eso acabaría con la vida en el planeta. Una de las razones por las cuales el planeta tiene vida es que por dicha los días tardan básicamente lo mismo que las noches. Hay algunos días del año que son, digamos, que tienen la noche más larga o la noche más corta, dependiendo de la posición al sol. Pero por dicha, eso se repite en las estaciones, es constante. Como cuando hablamos de los solsticios, ¿verdad? Por ejemplo, el solsticio de invierno, de verano. Si ponen atención, de hecho hay una persona aquí que ya sabe acerca de esto. En esta fecha del año anochece muy temprano. Ya casi llegamos al solsticio, al menos al de invierno, en el norte. Que eso es por ahí del 21 o 23 de diciembre. Todas las noches, Y y esto es, ¿cómo? los rusos o el Polo Norte. Sí, todos los que están al norte, de hecho, tienen noches súper extensas. Tanto así que en el Polo Norte, en esta época, es de noche durante muchísimas horas. Y en el sur es al revés, es de día durante muchísimas horas. Entonces, hay dos solsticios en el año. En uno de ellos es cuando la noche es lo más larga de todo el año, y en el otro es al revés, cuando el día es el día más largo de todo el año. Pero eso está bastante establecido con las estaciones. Esto que está sucediendo aquí sería algo muy diferente. Esto sería que unos días duren menos y luego menos y luego menos y luego menos, el planeta se detiene y luego comienza a girar en dirección contraria. Eso sería un caos completo. Bueno, si es así o simplemente va más rápido, depende de la dirección de esto que está aquí. Habría que definir si es dirección positiva de giro o dirección negativa. Pero en todo caso, lo importante de esto es que si hay un torque neto diferente de cero, los objetos van a girar con aceleración angular, no van a girar de forma constante, su giro va a cambiar y eso sería extremadamente peligroso para el planeta. Por dicha, el torque neto sobre el planeta Tierra es cero o prácticamente cero. Eso lo veríamos en el tema de gravitación universal, pero en este semestre no vamos a llegar ahí, desgraciadamente, porque es uno de los temas más bonitos. Cuando hay sistemas aislados, sistema aislado significa esto. Si el total de los torques da cero, este lado de la ecuación se hace cero, la izquierda, entonces dl de t da cero, y para que la derivada de algo dé cero, significa que ese algo es constante. Entonces, cuando tenemos un sistema aislado, ¿qué significa sistema aislado? Un sistema en el cual no intervienen torques externos. O sea, los torques externos se hacen cero. Si eso sucede, la cantidad de movimiento angular debe ser constante. La cantidad de movimiento angular del inicio debe ser igual que la cantidad de movimiento angular del final. Es muy parecido a cuando vimos el tema de los choques, la conservación de la cantidad de movimiento lineal. Se conserva. Entonces, una forma de verlo es que el momento de inercia inicial por la velocidad de giro inicial debe ser igual que el momento de inercia final por la velocidad de giro final. Esta es una forma de ver la conservación de la cantidad de movimiento angular. Y funciona siempre y cuando el torque externo neto sea cero, o sea, siempre y cuando no hayan torques externos. O puede ser que los haya, pero que se cancelen todos mutuamente y al final den cero. Por aquí les dejé este videito. ¿De qué trataba este video? ¿Alguien lo vio? Alguna vez te pregunté. Nadie. Patinadores de hielo. Sí, patinadores sobre hielo. Voy a darle a compartir ahí un toquecito, ¿no?
¿Ya están viendo YouTube? Ahora sí. Esta vara de poner YouTube a veces se le echa el agua a uno, ¿verdad? Por dicha no sale ningún video raro por aquí. Ok, pongámosle atención a ella. Preguntaste cuál es la ciencia detrás de fenómenos tales como por qué los patinadores sobre hielo pueden girar tan rápido y además O sea, voy a quitar la voz de ese mae porque es horrible. controlar la velocidad con la A ver, algo interesante. Entonces, la cantidad de movimiento angular dice que la cantidad de movimiento angular, L, es igual al momento de inercia multiplicado por omega. Ahora, la conservación dice esta ecuación que está aquí. Entonces, si todo lo de la izquierda siempre tiene que ser igual que todo lo de la derecha, eso significa lo siguiente, muy sencillo, que si usted disminuye el momento de inercia, ¿qué le debe pasar después a la velocidad de giro? Debe aumentar para que compense a la otra. Si usted disminuye esta tiene que aumentar. Si usted aumenta esta tiene que disminuir. Eso conceptualmente es lo más importante. Si usted disminuye el momento de inercia, tiene que aumentar omega. ¿Qué pasa si aumenta omega? ¿Qué le pasa a un objeto si aumenta su omega? Se reduce su momento de inercia. Exactamente. Si usted aumenta omega, significa que aumenta la velocidad de giro. Pero hay que reducir el momento de inercia. Venla a ella girando, por ejemplo. A ver, ¿cómo es el momento de inercia de ella ahí? Por ejemplo, comparado con esta otra situación. A ver, acá. ¿Cómo es el momento de ella? El momento de inercia, cuando tiene la pata estirada y el tronco también, comparado con el momento de inercia cuando se agarra. ¿Dónde hay más momento de inercia? Cuando está estirada. Cuando Estira. está estirada, ¿verdad? Porque cuando se estira, la configuración de masa con respecto al eje es mayor. La masa se aleja del eje. Aquí el eje de rotación pasa por este pie. Es un eje infinito, va hacia arriba, y ella rota alrededor de ese eje. Cuando ella tiene su cuerpo estirado, su momento de inercia es presión grande. angular es una cantidad. Pero cuando ella encoge su cuerpo, cuando lo acerca al eje, su momento de inercia se hace menor. ¿Qué le pasa al giro? ¿O qué debería suceder? Ella gira, ponle atención a esta parte, gira despacio, pero cuando se agarra a la pierna, disminuye su momento de inercia y aumenta su velocidad de giro. Aquí lo aumenta todavía más. Incluso para frenar, ella vuelve a estirar la pierna, ¿verdad? Véanlo ahí otra vez. Cuando ella encoge su cuerpo, por así decirlo, disminuye su momento de inercia. Entonces aumenta la velocidad angular, la velocidad de giro. Véanlo aquí, qué increíble. O sea, entre más ella acerca su masa al eje de rotación, entre más cerca esa masa, más disminuye el momento de inercia. Entonces, más aumenta la velocidad de giro. Esto es lo más importante de la conservación de la cantidad de movimiento angular. Si usted disminuye la masa, o al menos la configuración de masa con respecto al eje, usted aumenta la velocidad de giro. Si usted aumenta la distancia de la masa al eje, usted aumenta el momento de inercia y disminuye la velocidad de giro. Y ese es el truco para los patinadores, incluso para la gente que... Mira, este maecillo anda en una camisa aquí toda nerd, no la había visto. Ustedes no me lo creen, pero es la misma ecuación que yo tengo tatuada en mi pie izquierdo. Es la ecuación básica de la mecánica cuántica. Solo que yo lo tengo en formato de Dirac y él lo tiene en formato de Schrödinger. Pero bueno, en fin, somos ñoños los dos. Recordando ese concepto, vamos a hacer el ejercicio que está por aquí.
Alguien que lo lea en voz alta, por favor. Un ágil profesor de física se pone de pie en el centro de una mesita giratoria y sin fricción con los brazos extendidos horizontalmente y una mancuerna de 5 kilogramos en cada mano. Ver la figura. Se le pone a girar sobre un eje vertical, dando una revolución cada 2 segundos. Primero, calcule la velocidad angular final del profesor si él pega las mancuernas a su abdomen. Su momento de inercia sin las mancuernas es de 3 kilogramos por metro cuadrado con los brazos extendidos y baja a 2.2 kilogramos por metro cuadrado si coloca las manos en el abdomen. Las mancuernas están a 1 metro del eje al principio y a 0.2 metros al final. Ok, entonces, en resumen, al inicio, él tiene las mancuernas así, con los brazos estirados, y luego las encoge y las pega al cuerpo. Ahorita hacemos los cálculos, pero necesito que lo entiendan. ¿En qué situación de estas tiene más momento de inercia? ¿Aquí o aquí? Cuando los encoge. Ah, perdón. Cuando tiene más momento de inercia es cuando cuando tienen los brazos extendidos. Exactamente, ¿verdad? Porque las masas se alejan del eje. La configuración de masa está más alejada del eje. El eje está aquí. Es infinito, de abajo hacia arriba. Si el momento de inercia de aquí es más grande, ¿cómo va a ser el giro en esta situación? María Jesús. El giro ahí sería más lento. En cambio, cuando los junta ya va a ser más rápido. Exacto. Cuando los juntas, disminuye el momento de inercia a expensas de aumentar la velocidad angular, de aumentar la velocidad de giro, que sería esta segunda situación. Por lo cual, en la segunda situación deberíamos encontrar que su velocidad de giro es mayor. Si vemos la respuesta, al final debería ser 15,7 radianes por segundo. ¿Y al inicio cuánto era? ¿Qué dice el enunciado? Bueno, dice que va girando, dando una revolución cada 2 segundos. Da una vuelta cada 2 segundos. Bueno, hay que pasar de estas unidades a radianes por segundo para saber cuánto es. Ya casi lo hacemos. ¿Ya ven la pizarra? Sí, profe. Ok, este es el 4. Entonces, lo que tenemos aquí es conservación de la cantidad de movimiento angular. La cantidad de movimiento angular del inicio debe ser igual que la cantidad de movimiento angular del final. Ahora, ¿qué tenemos al inicio? ¿Qué cosas tienen cantidad de movimiento angular al inicio? ¿Nuestro sistema de qué se compone? Veamos, se compone del profesor, que tiene una mancuerna en cada brazo. Esos serían los objetos del inicio. Esta mancuerna de la izquierda, esta mancuerna de la derecha. El momento de inercia del profesor, sin las mancuernas, es de 3 kilogramos metro cuadrado. Pero además de eso tenemos las mancuernas. Cada mancuerna está a 1 metro del eje, aquí al inicio. Entonces, desde el eje hasta cada mancuerna tenemos 1 metro de distancia. Estamos en la situación del inicio. Entonces, en la situación del inicio, la cantidad de movimiento angular es el L del profe más el L de las dos mancuernas. ¿De acuerdo? Tenemos la cantidad de movimiento angular del profe. Bueno, la cantidad de movimiento angular del profe sería el momento angular, perdón, el momento de inercia del profe, multiplicado por su omega. Ojo que este es el omega del inicio. Y este otro sería como calcular la cantidad de movimiento angular de las mancuernas. Estas mancuernas son objetos pequeños. Entonces, cuando tenemos objetos pequeños, podemos encontrar el momento de inercia utilizando objetos pequeños. Como son dos mancuernas, yo puedo hacer 2 multiplicado por el momento de inercia de una sola mancuerna.
multiplicado por el omega de una sola mancuerna. Entonces sería 2 por el momento de inercia de de una mancuerna, multiplicado por omega inicial. ¿Me siguen hasta acá? Vean que apenas estoy viendo la parte de la izquierda. Solo el lado de la izquierda de la ecuación. A ver, Sí. tenemos el momento de inercia del profe al inicio. ¿Cuánto es el momento de inercia del profe al inicio? Son 3 kilogramos por metro cuadrado. Ajá, solo del profe, sin las mancuernas. Sin las mancuernas, ¿cuánto es? 3. Ajá, Ok. Por omega inicial, ahorita calculamos ese omega inicial que nos lo dieron, solo que nos lo dieron en revoluciones, no en radianes. Más 2 por el momento de inercia de una mancuerna. ¿Recuerdan cómo encontramos el momento de inercia de objetos pequeños? Es m por r al cuadrado. Eso lo vimos hace como 2 semanas. Para objetos pequeños, recuerden que el momento de inercia es m por r al cuadrado para cada objeto, pero como son 2 mancuernas, lo multipliqué por 2. Por omega inicial otra vez. Recuerden que este omega inicial es igual que este omega inicial. Son la misma velocidad de giro. Y vamos a obtenerla. ¿Cómo encuentro ese omega inicial? ¿Qué nos dieron de la rapidez de giro inicialmente? ¿Cuánto es? una revolución cada 2 segundos. Ok, entonces tengo una revolución cada 2 segundos. Una vuelta cada 2 segundos. Hay que pasar simplemente a radianes por segundo. Todos sabemos que una revolución, ¿cuántos radianes tiene? 2pi. Ajá, una revolución tiene 2 pi radianes. Cancelo revoluciones y ahora sí, esto me va a dar en radianes por segundo. ¿Son todo eso en radianes por segundo? Solo pi. Un radian 2, ajá, sí. Excelente, pi radianes por segundo. O lo que es lo mismo, veamos los números simples. 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 89, 32, 38, 46, etc. 3,14 radianes por segundo. Esto responde a una pregunta que les había hecho antes. Repito, no he desarrollado toda la ecuación. Apenas estamos con la parte de la izquierda de la ecuación. Pero antes habíamos analizado cuál era la velocidad de giro al inicio, que sería 3,14, y cuál sería la velocidad de giro al final. ¿Recuerdan la conclusión conceptual a la que habíamos llegado? Que al final debería girar más rápido. En efecto, al inicio apenas va a 3,14 radianes por segundo, porque tiene mucho momento de inercia. La masa está muy alejada del eje. Y al final, cuando él compacte su materia, su masa, va a aumentar la rapidez de giro. Así es, bueno, deberíamos encontrar eso. Entonces ya tenemos la ecuación para la parte de la izquierda. Entonces ya tenemos omega inicial también. Tenemos todo el lado de la izquierda. Recuerden que lo que andamos buscando es la velocidad al puro final. O sea, esto que está aquí, en parte metido en este término del final. Ya tenemos todo lo que va al inicio. Todo lo que va al inicio sería esta cosa que está aquí. Y conocemos todos los valores. Solo me falta, bueno, esta M minúscula, ¿cuánto vale? Cinco 5 kilogramos. kilogramos. Es la masa de una mancuerna, ¿verdad? Y esta R, ¿cuánto vale esta R? ¿Qué es esta R? La el distancia radio de del la mancuerna. centro a las mancuernas. Exacto, desde el eje hasta cada mancuerna. ¿Cuánto sería esta distancia? 1. ¿Cuánto, perdón? Porque es al Dice Un que inicio. metro. 1. 1 metro al inicio, excelente, 1 metro. Ven, ya tenemos todos estos valores numéricamente. Vamos a esta otra parte ahora, al lado de la derecha de la ecuación. Para encontrar L final, ya es la misma cosa. Hay que ver todo lo que tiene cantidad de movimiento angular. Tengo el L del profe, pero también hay que considerar el L de las mancuernas. Como son 2 mancuernas, 2 por el L de cada mancuerna.
¿Cuánto es el L del profe ahora? Bueno, sigue siendo el momento de inercia, solo que ahora es el momento de inercia final multiplicado por omega final, más 2 por L, donde L otra vez sería el momento de inercia de las mancuernas, que sigue siendo M por R al cuadrado, por omega del final. Es básicamente el mismo planteo que teníamos en la ecuación al inicio. Recuerden que lo que tenemos es que L al inicio tiene que ser igual que L al final. El del final lo estoy colocando en azul. Y para considerar estos L hay que considerar todos los objetos que estén girando. Por eso yo considero el profe y también las dos mancuernas. Entonces, conozco este momento de inercia final del profe. Así dice que es 2.2 kilos, bueno, 2.2. 2.2 es menor, ¿verdad? Es menor porque él encoge los brazos. Por omega del final, esta es la incógnita. Más 2 por, bueno, las masas, ¿cuánto era cada masa de la mancuerna, perdón? 5 kilogramos. 5 5. kilogramos. Ajá, sí, entonces 2 por 5 por, este R, ¿cuánto es en este caso? Estamos en la situación del final, la configuración del final, cuando él acerca las mancuernas. Este 0,2 metros. Ok, excelente. Bajó el R porque acerca las mancuernas 0,2 al cuadrado multiplicado por omega al final. Y bueno, al final lo que hacemos es simplemente juntar esas dos ecuaciones. De hecho, si ponen atención, todo esto que está aquí en verde, todo esto es un número. Porque tienen todos los valores, ¿verdad? ¿Cuánto les da todo esto? $40.82. Chicos, verifíquenlo, por favor. Porque esto es entonces lo que nos da el lado de la izquierda. Sí, profe, a mí también me dio eso. Ok, perfecto. Entonces 40.8 tiene que ser el lado de la izquierda. Y esto tiene que ser igualado a lo que está a la derecha, que obtuvimos aquí. Entonces, simplemente, bueno, 40.8 debe ser igual a todo esto aquí que está en azul. Solo que de aquí sacamos a factor común la velocidad angular final, que es lo que andamos buscando. Y entonces me queda 2,2 más 2 por 5 por 0,2 al cuadrado. Despejamos omega final. ¿Y cuánto da si lo despejamos? $46.36. 46, verifíquenlo porque se supone que tiene que dar... Ya todo resuelto me da 15,7, profe. Ajá, sí, ya todo despejado. Pasando, esto que está multiplicando, pasándolo a dividir aquí, ¿verdad? De una vez. Ajá, exacto. ¿Cuánto, perdón? A mí me dio 15,7. Bueno, radianes en 3 segundos. Ok, gracias, Cristel. ¿Y los demás? Sí, sí me da eso. Cerrado, 15,7. 15,69, pero sí se redondea a 7. Bueno, 15,7 radianes por segundo. Y está bueno porque sí, eso era lo que tenía que darnos, 15,7. ¿Tienen alguna consulta? ¿Qué es una velocidad de giro mayor que la inicial? Ya eso lo sabemos. Gira más rápido porque disminuye su momento de inercia. Esto es la conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿No hay comentarios? Profe, yo tengo una pregunta, pero no es del ejercicio. Es Ajá. que usted dijo que no íbamos a ver lo de
lo del campo gravitacional. Sí, gravitación universal. Eso no lo vamos a ver. No, desgraciadamente no. De hecho, el último tema que se les va a evaluar es el tema que sigue, que es estática de fluidos. Ni siquiera es dinámica de fluidos, son solo fluidos quietos. Con eso ya Ok. terminamos. Y serían las últimas dos bueno, sería solo la presentación de fluidos. Lo que falta para terminar la materia. Ujú. Sí, correcto. Solamente eso. Voy a Ok, colocar un toquecillo la carta del estudiante. Sí, la escucho. en el examen final, bueno, en el tercer examen, entonces solo sería mecánica de fluidos y cantidad de movimiento angular. Sí, ni siquiera es mecánica, más bien es estática de fluidos, porque no vemos fluidos en movimiento, solamente vamos a ver fluidos quietos. Ya les Ah, pongo la ok. carta al estudiante. Ya la ven, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, ven, nosotros estamos supuestamente aquí. Esto es lo que ya acabamos de ver. Pero la Ok. próxima semana no puedo darles la clase. La otra semana voy para Brasil a ver algunos de los aceleradores nuevos que vamos a tener en Costa Rica. En Brasil van a tener la misma tecnología que acá, ya la tienen, de hecho. Entonces necesito ir a Brasil para ver los aceleradores y algunos equipos de medición nuevos. Entonces no les puedo dar la clase. Por eso les comenté que esta es la última clase sincrónica. Sin embargo, sí les voy a dejar material para la próxima semana, que sería más que todo ejercicios. Entonces, se supone que la otra semana teníamos que ver este tema, estática de fluidos. Ujú. Ya con eso terminan todos los temas del curso. Antes, cuando no tenían la semana de vagancia, bueno, la semana de desconexión, antes teníamos una semana más, entonces veíamos gravitación universal. Ese era el último tema, ese es uno de los temas más chivas que hay. Incluso por ahí está la presentación, yo se las dejé, están en mediación virtual, por si se la quieren leer. Es súper interesante, es súper Ujú. chiva, porque básicamente toda la física nace viendo las estrellas. Todos los que somos físicos en algún momento pasamos enamorados del cielo y de las estrellas. Y casi todos los que somos físicos queríamos ser astrofísicos. Yo quería ser astrofísico en algún momento. Luego me pasé de la física nuclear y luego terminé en física médica, pero son cosas colaterales. Sigo estando enamorado del cielo y de las estrellas. Entonces no les vamos a evaluar gravitación universal, pero por ahí está mi presentación por si se lo quieren estudiar. Ujú. Con este tema de estática entonces terminamos, que es lo que sigue. ¿Quedó claro? Sí, más bien muchas gracias. Con mucho gusto. Profe, ¿y el examen es la otra semana? El examen es de la otra semana a la otra semana. Voy a colocarles la carta otra vez. Este es el examen. Profe, Ajá. lo de gravitación universal, ¿eso sale nos lo van a evaluar en física 2 o no? Ya no se va a ver. No, nunca más, lo siento mucho. Nunca más la van a volver a ver. Qué lástima, profe. Bueno, Sí, gracias. hubiese sido muy chiva verlo acá, ¿verdad? De verdad, porque es súper chiva, es súper interesante. Es muy útil también. Es súper bonito, apasionante y demás. Pero ahí les queda la presentación y si tuviesen alguna consulta, pues ahí me dicen. Entonces, sí, compañero, el parcial 3 es el martes 30 de noviembre. El martes 30 de noviembre es en 2 semanas, básicamente. No hay clase esa semana. Esta es la última clase sincrónica que les doy. Para la otra semana les envío un video con algunos ejercicios resueltos, pero ya no los veo. Y ustedes hacen este parcial el 30 de noviembre, o sea, en 2 semanas, justo en 2 semanas, y con eso terminamos. Y los que van a penales, ¿verdad? Por supuesto, que espero no sean muchos. Ah, ok, ok. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, este es el tema de estática. Lo primero era definir la densidad. La densidad es básicamente la materia en el espacio, cuánta materia cabe en cierto espacio. Lo medimos en kilogramos sobre metro cúbico. Hay cosas muy densas, hay cosas poco densas, ¿verdad? Entre las cosas que son poco densas tenemos el aire. El aire, si usted tiene un metro cúbico y lo llena de aire, tan solo tiene 1,28 kilogramos. O sea, incluso el aire es pesado, solo que es poco pesado. Su densidad es baja. Pero hay cosas que tienen densidad más alta. El agua dulce, por ejemplo, tiene 1000, ¿verdad? La sangre tiene un poco más,
1060, porque la sangre tiene un montón de cosas disueltas y la vuelve un poquitito más densa, ¿verdad? Después, lo más denso del universo, el elemento más denso del universo es el osmio, ¿verdad? Con 22.600 kilogramos por metro cúbico. Ese es el elemento, como tal, el elemento más denso, pero hay cosas más densas. Las estrellas de neutrones, los agujeros negros y el ego de un ingeniero. Ya eso todos lo sabemos. La definición de la presión simplemente es un diferencial de fuerza en un diferencial de área, y las unidades oficiales de la presión son los pascales. Recuerden, pascal. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Pero además de los pascales hay PSI. Las PSI son unidades que usamos mucho, por ejemplo, para ver la presión que utilizan los neumáticos de una llanta. Cuando una llanta se le poncha a uno no puede usarla con cualquier presión, debe tener siempre esta presión. Bueno, una presión que se indica en estas unidades, no necesariamente este valor que está aquí. Esto es un PSI. Algunas llantas andan por ahí de 33 PSI, 34 PSI, dependiendo del tipo de llantas. Lo importante es que las PSI son otras unidades, solo que son unidades inglesas. Además está la atmósfera, 1,01 por 10 a la 5 pascales, el bar, que no es para ir a tomar birra, sino que un bar simplemente es 1 por 10 a la 5 pascales. ¿Y dónde hay mayor presión atmosférica? ¿En San José o en Limón? ¿A qué conclusión llegaron? En Limón, ¿Por qué en Limón? porque es más bajo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, mientras más bajo está, bueno, mientras a más nivel de la Tierra está, la presión aumenta. ¿Y por qué aumenta? Porque hay una mayor masa de gases, ¿no? Exacto, es esto que dice aquí, ¿verdad? Entre más abajo estamos, tenemos más aire por encima. El aire es pesado, es poco pesado, pero lo es. Y ese peso produce presión. Entonces, si estamos en San José, estamos un poco arriba. Ya tenemos mucha atmósfera por debajo, por así decirlo. En San José la presión atmosférica en promedio es un poco menor que la de Limón, porque en Limón prácticamente estamos al nivel del mar. O sea, en Limón tenemos un montón de atmósfera, un montón de aire por encima. Y como tenemos más aire por encima, pues ahí la presión es mayor. Si aplicamos la definición diferencial de la presión, entonces la presión es de F de A, ¿verdad? Esto lo pueden aplicar ustedes cuando la presión, digamos, puede cambiar en alguna zona. Si la fuerza cambia, para encontrar la presión, tienen que hacer esa integral. Aunque si la fuerza es constante, digamos simplemente la presión es fuerza entre áreas. Pero bueno, les dejo este ejercicio por acá, es un ejercicio resuelto, no me voy a meter a resolver esto porque ya está resuelto. Solo los profesores que no saben lo que dicen hacen ejercicios resueltos de un libro. Suena feo, pero es la verdad. Y yo no voy a hacer eso. Luego tenemos la variación de la presión dentro de un fluido. Tenemos la presión absoluta, que simplemente son todas las presiones sumadas. La presión absoluta adentro de un fluido se puede resumir como P sub 0. Este P sub 0 es la presión que hay en la superficie. O sea, la presión que hay sin estar sumergido. Más la densidad por la gravedad por H, donde H es la profundidad donde se está sumergido. Pero además definimos presión manométrica como esta recta que está aquí. Este ejercicio 1 es demasiado fácil, súper fácil, así que necesito que lo hagamos muy rápido. Entonces, aquí la primera pregunta es la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta es la presión que hay en la superficie más la densidad del fluido por la gravedad, por la profundidad donde se está metido el chunche. Entonces, P sub 0, como les digo, es la superficie. ¿Qué hay en la superficie? Si en la superficie usted tiene un chunche encima suyo, P sub 0 sería la presión de la atmósfera más la presión de ese chunche. Pero si usted no tiene ningún chunche encima suyo, P sub 0 simplemente va a ser la presión que tenga la atmósfera. ¿De acuerdo? P sub 0 no necesariamente siempre es solo la presión de la atmósfera. P sub 0 es lo que hay en la superficie, todo lo que haya en la superficie, todo lo que no esté sumergido. Si no hay nada más encima suyo, entonces sí, P sub 0 es la presión de la atmósfera. Más la densidad del fluido, que en este caso, ¿cuánto tiene densidad?
En una piscina, normalmente las piscinas tienen agua dulce y la densidad del agua dulce es 1000 por 9,8 por la profundidad, que son 4 metros. Ahora, la presión de la atmósfera, ya hay que medirla. Es una cosa que está cambiando todo el tiempo. La presión de la atmósfera no es algo que se mantiene. De hecho, ya cuando va a llover, la presión atmosférica disminuye siempre, baja. Y cuando más bien el día está muy despejado, muy bonito, muy soleado, la presión atmosférica es un poco más alta. Entonces, en general, la presión de la atmósfera va a cambiar. Pero aquí en el ejercicio yo les digo que supongan que están en la playa. Al suponer que están en la playa, digamos que estamos en la playa en un día soleado, bonito y demás, y entonces en esos casos, la presión atmosférica de la playa es básicamente una atmósfera, porque así se define una atmósfera. Entonces vamos a dejar esa presión atmosférica en la playa como si fuera una atmósfera. A ver, ¿siempre la presión atmosférica en la playa es una atmósfera? No, no siempre. Pero en este caso vamos a suponer que esto entonces es una atmósfera. Y una atmósfera es 1,01 por 10 a la 5 pascales. Eso es una atmósfera en pascales. Recuerden que todo debe estar en pascales, no en atmósfera. Y bueno, ¿cuánto da toda esa cosa? ¿1,4 por 10? 1.4 por 10 a la 5. ¿Por 10 a la 5 qué? Pascales. Ajá, pascales, que son las unidades oficiales. Esa es la A. Y en la B, ¿qué les pido? La presión manométrica. La presión manométrica es como el exceso de presión, que formalmente simplemente es la presión absoluta menos P sub 0. O sea, 1,4 por 10 a la 5 menos P sub 0, que en este caso es básicamente una atmósfera. ¿Cuánto da entonces la manométrica? $3,9 por 10 a la 4. Esa sería como la presión interna. Pascales, por supuesto. Esa no es. Y bueno, las C se las dejo de tarea. Luego definimos lo que es la flotación y el principio de Arquímedes. Entonces hay varias preguntas. A ver, algo más denso que el agua, en resumen. Algo más denso que el agua puede flotar en el agua. Sí. Claro, ¿verdad? Si no, los barcos no flotarían. Entonces, sí, en realidad sí, algo más denso del agua sí puede flotar en el agua, pero eso no es siempre. Depende de la forma del objeto. Depende, de hecho, del volumen sumergido, de la cantidad de agua que se desplaza. Y aquí es donde viene el principio de Arquímedes, que nos habla primero de la fuerza de empuje. También se le llama fuerza de flotación o fuerza boyante, y yo le voy a decir aquí fuerza de empuje. Esta E mayúscula significa la fuerza de empuje. Es una fuerza que se ejerce sobre todos los objetos que están sumergidos. Esa fuerza siempre va hacia arriba. Por eso es que cuando usted levanta un objeto o una persona estando sumergida, uno cree que esa persona es más liviana. ¿Por qué es que se percibe más liviana? Bueno, porque la fuerza de empuje del fluido nos está ayudando a levantar el objeto. Y por eso es más sencillo levantar a alguien cuando estamos sumergidos en la playa o en el mar. Esta fuerza de empuje es básicamente el peso del líquido que el cuerpo desplaza cuando se mete. Por ejemplo, si ustedes se meten en una tina, donde sea tina de sus casas o tina de cualquier otro lugar, ustedes van a notar que al meterse en la tina, ustedes desplazan el agua, sube el nivel del agua. Si ustedes agarran esa agua que subió y la pesaran, si la agarran y multiplican la masa del líquido, la masa de agua por G, esto es numéricamente igual a la fuerza de empuje.
Pero para efectos prácticos, créanme, esta ecuación es más fácil de usar. Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar para el empuje, que es la densidad del líquido por 9,8 por el volumen sumergido del objeto. ¿Qué es el volumen sumergido? Es básicamente el total del objeto que está por debajo del agua. Ese es el volumen sumergido. Entonces, la fuerza de empuje depende de estas tres cosas, de la densidad, de G, que G es básicamente 9,8, que es constante, pero depende principalmente del volumen sumergido. Bueno, y también de la densidad, como les digo. Tanto así que si la densidad del líquido es grande, el empuje se hace grande. Entonces, ¿dónde es más fácil levantar algo? Si está sumergido en el mar o en un río. Viendo la densidad del agua de un río es 1000, básicamente. La del agua de mar es como 1030. ¿Dónde se hace mayor la fuerza de empuje? En el mar. En el mar un poquito más grande. Si la fuerza de empuje es un poco más grande, nos ayuda a levantar el objeto. Entonces, es más fácil levantar algo cuando está en el mar. Me imagino que incluso han escuchado hablar del mar muerto, ¿verdad? Se le llama mar muerto por muchas razones. Tiene muchas sales disueltas, entonces es muy difícil que crezca biodiversidad ahí. Pero además, tiene tanta densidad. ¿Saben cuál es la densidad del mar muerto? Yo no sé. ¿Qué dice Wikipedia? No lo sé, pero las personas pueden flotar por ahí. Claro, alguien que lo busque ahí en Wikipedia. ¿Cuál es la densidad del mar muerto? Dice que es 1,24 kilogramos por litro. 1,24, o sea, 1240 kilogramos por metro cúbico. Es muy, muy denso. Y como es tan denso, la fuerza de empuje es muy grande. La fuerza que tira el objeto para arriba es grande y por eso nos ayuda a levantar fácilmente los objetos. Por eso en el mar muerto todo flota. En parte por eso también se le dice mar muerto. Como si vieron la película de It, de Pennywise, del payasito bonito, ¿la vieron? Él decía que todos flotan. Y él se refería a la gente cuando está muerta, los cuerpos. Cuando uno muere por un montón de procesos inflamatorios, aumenta el volumen del cuerpo. Y si aumenta el volumen, también aumenta la fuerza de empuje. Entonces los objetos flotan más fácil. Y mucho más si la densidad del líquido es alta. Entre más alta la densidad, más grande es la fuerza de empuje y con más facilidad va a flotar un objeto. A ver, hay una fuerza de empuje sobre este crucero. Eso está muy fácil. Tienen el volumen sumergido, que es de 5000 metros cúbicos, la densidad del mar, que es 1040. ¿Cuánto les da la fuerza de empuje? Bueno, ¿cómo lo hacen? A ver, ya les llegaron. Eso no lo voy a hacer yo, está muy fácil. Sí, Camila, con esa fórmula. Tienen la densidad, que es 1040, lo multiplica por 9,8 y lo multiplica por el volumen sumergido, que es 5000. Les da esto a todos, 5,1 por 10 a la 7. También. Ok, perfecto. Ahora, ¿será que se puede mantener a flote en ese crucero? ¿Ese crucero puede mantenerse flotando? ¿De qué depende esa respuesta? Ya ven la pizarra, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé. No sé si sería como la forma del barco o si se parte, digamos.
Sí, la forma O del la barco, cantidad de aire que puede almacenar. más que la cantidad de aire que almacena, es la cantidad de agua que desplaza. Por eso los barcos son muy anchos. Uno no lo nota, pero por debajo del agua hay un volumen gigante, un volumen gigantesco. Esto, todo lo que está por debajo del nivel del agua es básicamente nuestro volumen sumergido. La cantidad del objeto que está por debajo del agua. Eso es el volumen sumergido. Para saber si el objeto flota o no flota, digamos que este es el barquito. Se llama así. Y básicamente tenemos dos fuerzas sobre el objeto. Tenemos una que va para abajo. ¿Cómo se llama la que va para abajo? El peso. Sí, el peso, ¿verdad? La de siempre. Su propio peso. Pero también tenemos una que va hacia arriba. ¿Cuál sería la que va hacia arriba? La fuerza de empuje. Claro, la fuerza de empuje. ¿Y de qué depende la flotabilidad? De que como mínimo sean iguales. ¿Cuánto les había dado la fuerza de empuje? 5.1 por 10 a la 7. 10 a las 7 unidades. ¿Cuáles son las unidades? Newton. Ajá, Newton, porque es una fuerza. ¿Y cuánto les da el peso? Dice 100 toneladas, ¿verdad? O 1000. Dice que es de 100 toneladas, correcto. Son 100 toneladas, ¿verdad? Recuerden que una tonelada tiene 1000 kilos, 1000 kilogramos. Entonces son 100.000 kilogramos. ¿Cuánto les da? 9.81 por 10 a la 5. Bueno, eso me dio. ¿A todo les da eso? Bueno, 9,8 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, a mí me da 9,8 por 10 a la 5. Sí, por 10 a la 5. 9,8 por 10 a la 5 newton. Eso es el peso. ¿Cuál es más grande? De la fuerza de empuje es más grande. Entonces sí se puede mantener a flote. Si la fuerza de empuje no llega a ser ni siquiera igual que el peso, ya el objeto se hunde. Pero en este caso el empuje es mayor. Entonces en este caso sí flota. Sí tiene la capacidad de flotar. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un volumen sumergido muy grande. Esa es la principal razón. Luego vamos a la definición de peso aparente. Ya hablé del peso aparente. Pero para que les quede un poquito más claro, vamos a hacer este ejercicio. Aquí hay un bloque de 200 kilogramos, que es este bloque que está aquí. Está sumergido, aquí casi no se nota, pero aquí hay agua. El bloque está sumergido adentro del agua que está en este tarro. Pero a la vez tenemos una cuerda que está pegada al bloque y aquí hay una balanza para medir la masa del objeto o el peso. Este bloque tiene 200 kilogramos y 0,1 metros cúbicos de volumen y se sumerge completamente en agua. La pregunta es, ¿cuál es el peso que mide esta balanza? A ver, en este caso que el objeto está sumergido, ¿esta balanza va a medir más peso o va a medir menos peso del real? ¿O el mismo? Menos. ¿Por qué mide menos peso que el peso real? Por la Porque hay fuerza. una fuerza de empuje, sí. Claro, la fuerza de empuje está ayudando a levantar el objeto. Por eso la fuerza que mide esta balanza va a ser un poco menor. Percibe una fuerza menor. Eso es un peso aparente o una fuerza aparente. Entonces, si vemos las fuerzas que actúan sobre el objeto, para arriba actúan dos. La fuerza de empuje, que siempre está presente cuando algo está sumergido. ¿Y cuál otra fuerza actúa sobre este bloque? La tensión de Ajá. la pesa. La tensión de esta cuerda que va pegada a la balanza. De hecho, esta balanza mide el peso de este objeto gracias a esa tensión. Es la tensión de la cuerda lo que está midiendo aquí la balanza.
Directamente esta tensión nos va a dar entonces la medición de la balanza, porque es la que está conectada con esta cuerda al objeto y a la balanza, la tensión de la cuerda. Y para abajo viene el peso, por supuesto. ¿Ya ven la pizarra? Sí. Entonces, si nosotros vemos ahí el objeto que está sumergido, este es el objeto, y aplicamos las fuerzas, vemos las fuerzas, hay dos fuerzas para arriba. Está la fuerza de empuje, que siempre está presente, pero también está la tensión de la cuerda, que también va para arriba. Y para abajo viene el peso, por supuesto. Este objeto está en equilibrio, está ahí en el aire, bueno, en el agua, pero está quieto, está en reposo. Si está en reposo, significa que todas las fuerzas en Y, ¿cuánto tienen que dar? 0, porque está en equilibrio. Y las fuerzas son la tensión, que va para arriba, positiva, más el empuje que va para arriba, el empuje siempre va para arriba, menos el peso, y esto debe ser igual a 0. Entonces, antes yo les decía de la presentación que la pregunta es ¿cuánto peso mide la balanza? El peso que mide la balanza lo mide mediante esta cuerda. La cuerda es lo que está conectado a la balanza. La tensión de esta cuerda es lo que tenemos que despejar. Es la tensión la que nos va a dar ese peso. Entonces, la tensión despejando sería el peso menos el empuje. Simplemente paso esto para allá, ¿verdad? Despejado. Entonces, la tensión es igual al peso. Este es el peso del objeto. Digamos que esto es el peso real. Voy a llamarle así. Peso real, R de real. Que simplemente sería la masa real del bloque por G. Menos el empuje. ¿Cómo encontramos el empuje? Bueno, el empuje siempre es la densidad del fluido. Esta densidad tiene la letra ρ, que ya la hemos visto, es una letra griega. Por la gravedad, por el volumen sumergido. El volumen sumergido, ¿cuánto sería en este caso? ¿Cuánto? ¿Cuánto del objeto está sumergido? Y todo el objeto está sumergido. En este caso, de casualidad, el volumen sumergido es lo mismo que el volumen total. Tenemos ese volumen. Sí, Sí, ¿verdad? De hecho, tenemos todo. ¿Cuál es la masa real del objeto? 200 kilogramos. 200. Esa es la masa real, 200 kilogramos. Por 9,8. Menos la densidad. ¿Cuál es la densidad? 0,1 No, esta metros cúbicos. la densidad que Ah, aparece, perdón. eso es importante, tranquilo, pero es muy importante, porque a veces uno se confunde. En la fórmula del empuje, esta densidad que aparece es la densidad del líquido. Por eso es que al inicio yo les había colocado una L, L de líquido. No es la densidad del objeto, es la del líquido donde está sumergido. Nunca se olviden de eso, porque a veces lo confunden. ¿Cuánto sería entonces? ¿Cuál líquido es? Sería un volumen de 20 mililitros, algo así. No, el volumen siempre lo medimos en metros cúbicos. Recuerden que en Ay, física no, perdón. en física El todo es volumen metros, es, kilogramos y segundos. Metros, kilogramos y segundos. ok, sí, el volumen es 0,1 metros cúbicos. Ajá. Pero la Y, densidad, vamos aquí con la densidad. y la densidad creo que sería 20, A ver, ¿cuál es el líquido en este caso? Exacto, Camila, son 1000, ¿verdad? Porque es agua. Si solo les dicen agua, tienen que entender que es agua dulce. 1000 kilogramos por metro cúbico. Por 9,8, ahora sí, por el volumen sumergido. Que es de 0,1 metros cúbicos. Esto nos da la tensión. ¿Cuánto da la tensión? de 0,8 por 10 a la 2. ¿Cuánto, perdón?
9.8 por 10 a la 2. Bueno, 980, tenía yo en la respuesta. Ah, sí. Es lo mismo, ¿verdad? Sí. 980 newton. Esta es la tensión. O sea, esto es lo que está midiendo la balanza. Esta tensión es un peso aparente. Aparentemente, esa tensión tiene 980 newton. Esto es como el peso aparente del objeto. Si este es el peso aparente, ¿cuál sería la masa aparente de ese objeto? Recuerden que peso es mg. Entonces, el peso sobre g es m. ¿Cuánto sería la masa aparente? 100 kilogramos. ¿Cuánto, perdón? 100 kilogramos. 100 kilogramos. Pero es una masa aparente. Esta no es la masa real. ¿Cuál es la masa real del objeto? 200. 200. Por eso es solo aparente. Aparentemente este objeto solo tiene 100 kilogramos. Aunque todos sabemos que la masa real es 200. La masa aparente en este caso no siempre es así. Pero de casualidad en este caso la masa aparente es la mitad de la masa real. El objeto no tiene 100 kilos, tiene 200. Pero como el empuje nos ayuda a levantarlo, aparentemente es menos pesado. ¿Quedó claro? Luego viene el principio de Pascal, que es bastante útil, pero muy sencillo. Simplemente es aplicar estas formulitas. Las presiones dentro de un fluido que está encerrado, un fluido confinado. Si usted aplica presión en un punto, cualquier otro punto tiene la misma presión. Por eso la fuerza 1 entre el área 1 debe ser igual a la fuerza 2 entre el área 2. Aquí les dejo este ejercicio, es bastante sencillo. Simplemente es aplicar esta formulilla, identificar cuál es F1, cuál es A1, cuál es F2 y cuál es A2 y listo, despejarlo. Está súper fácil. Este también es de tarea, involucra un poquillo más de cosas. Luego está este tema. Eso es interesante porque son las unidades que tienen los manómetros de presión, que se llaman esfigmomanómetros, para medir presión arterial. Son dispositivos bastante útiles y todos deberíamos tener uno en la familia. Ojo a esto que dice aquí, ¿verdad? Entonces, cada vez que ustedes vean estos numeritos de aquí, en realidad están en milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio son otra unidad para medir presión. Un milímetro de mercurio es lo mismo que un torr, significan lo mismo. Y una atmósfera tiene 760 torr. Entonces, con este factor de conversión, usted puede pasar a atmósferas. Y de atmósferas a pascales. Tal vez ustedes dirán, pero es que, ¿por qué el profe me habla de chunches? Si este chunche lo usan en el hospital, en medicina. Bueno, adivinen, ¿quiénes calibran estos chunches? Los ingenieros. ¿Quiénes los arreglan? Los ingenieros. Por eso tienen que entender los dispositivos. Todos los dispositivos médicos, bueno, son usados por médicos o son usados por físicos. Los físicos también los calibramos y a veces los arreglamos, pero eso es principalmente responsabilidad de los ingenieros. Por eso ustedes, como ingenieros, tienen que conocer mejor los dispositivos electrónicos que cualquier otra persona. Y es importante que conozcan estos números. Estos numeritos están en milímetros de mercurio que fácilmente pueden pasar a pascales. Esto de aquí no es tanto para ustedes, nada más para que sepan que hay dos presiones, básicamente. La más alta y la más baja. La más alta se llama sistólica y la más baja se llama diastólica. Pero es algo un poco más de fisiología. Y aquí quedan algunos ejercicios de tarea. Este que está aquí. Estos dos también. Este de aquí. Estos otros. Y esto es muy interesante. Este lo hice en un examen hace tiempo. De todos esos, creo que el que más les cuesta es este que está aquí. Porque es de esos ejercicios que son un poco algebraicos. Y yo sé que las demostraciones a ustedes siempre les cuesta un poquito. Vamos a hacer este ejercicio. Parece muy ingenuo, parece muy fácil, pero no lo es. Hay una pelota sólida de madera.
flota en agua dulce, teniendo exactamente la mitad de su volumen por encima del agua. ¿Cuál es la densidad de esa madera? Es muy interesante porque no hay un solo número aquí, ¿verdad? Es como esos memes de, yo tengo una manzana, usted tiene dos, calcule la masa del sol. Por ahí va. Pero bueno, al menos sabemos que es una pelota. Tenemos el volumen del objeto. Sería una esfera. Sabemos que es de madera, sabemos que flota. ¿Cuál sería el volumen sumergido de esta pelota? Chicos, ya con este ejercicio terminamos, ya casi lo suelto. A ver, ¿qué sabemos del ejercicio? ¿Qué sabemos de la pelota? Supe. Hola, el volumen sumergido es la mitad de una esfera, o sea, si es, si el volumen es 4/3 de pi por r cubo, entonces eso se divide entre dos. Bueno, no sé si por ahí va. Sí, 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 va por ahí, va por ahí. Entonces, el volumen que está sumergido, Vs, al menos sabemos que el volumen sumergido es la mitad del volumen total de esa esfera. Esta E significa esfera. La S significa sumergido. El volumen sumergido ya es la mitad de todo el volumen de la esfera, ¿verdad? Sabemos eso. Bueno, también sabemos la densidad del agua. ¿Cuál sería la densidad del agua? Si Mil. solo dicen agua, recuerden, es 1000 kilogramos sobre metro cubo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Nos piden la densidad de la madera, o sea, la densidad de esa pelota. Densidad de la esfera. ¿Cuál es la densidad de esa esfera? ¿Cuál es la densidad de esa pelota? Porque está hecha de madera. Entonces, aquí sí hay varias cosillas que sabemos. Sabemos que la pelota está en equilibrio y que sobre ella actúan dos fuerzas. Una que va para abajo, que sería el peso de esta esfera, y la otra que va para arriba. ¿Cómo se llama? Bueno, se llama La de empuje. empuje. Entonces, si esto está en equilibrio, toda la suma de fuerzas en Y debería dar cero, porque está en equilibrio. Entonces, planteemos eso. La suma de las fuerzas en Y es igual a cero. ¿Y cuáles son las fuerzas en Y? El empuje menos el peso de esa esfera. Esto debe ser igual a cero. Por lo cual, el empuje tiene que ser igual al peso de esa esfera. Recuerden que andamos buscando encontrar esto. ¿Cuál es la densidad de la esfera? Resulta que aquí en el término del empuje, ¿qué tenemos de la ecuación del empuje? Bueno, el empuje por definición es la densidad, en este caso del agua, por la gravedad, multiplicado por el volumen sumergido que tiene la esfera. Y a su vez tenemos el peso de la esfera. ¿Cuál es el peso de la esfera? Es la fuerza que va para abajo, por supuesto, pero ¿cómo se define? Masa por gravedad. Ajá, es la masa de la esfera multiplicado por G. Vean que ando buscando la densidad de la esfera. Pero yo siempre puedo relacionar la masa de algo con su densidad. ¿Cómo se relacionan? Pero la densidad es la masa entre volumen. Claro, es la masa entre volumen.
¿Qué quiere decir esto? Que la masa de la esfera sería igual a ¿qué? A la densidad de la esfera por el volumen total de la esfera. Y hacemos ese cambio. A la izquierda tengo lo mismo, densidad del agua por G por el volumen sumergido. Y a la derecha tengo masa de la esfera, que tengo que la masa de la esfera es esto que está aquí. La densidad de la esfera por el volumen de toda la esfera multiplicado por G. Vamos bien hasta acá, ¿verdad? Recuerden que buscamos esto. ¿Cuál es la densidad de la esfera? Por bendición de los dioses, ya yo puedo cancelar esto. La G y la G. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Que la densidad del agua por el volumen sumergido es igual a la densidad de la esfera por el volumen de la esfera. Pero desde el puro inicio también teníamos otra relación. Esta que está aquí. El volumen sumergido es la mitad del volumen de la esfera. Entonces, tengo que la densidad del agua por el volumen sumergido, pero el volumen sumergido es la mitad del volumen de la esfera. Y ahora sí, ya podemos despejarlo. Simplemente llegamos y cancelamos volumen de la esfera con volumen de la esfera. Y nos queda entonces que la densidad del agua dividido entre 2 es igual a la densidad de esa esfera de madera. Y la densidad del agua, como ustedes saben, si es agua dulce, pues son 1000. Esto entonces nos da la densidad de la esfera, o sea, de la madera. ¿Todo claro? Sí, profe. Sí, también. Ok, perfecto. Y por supuesto las unidades son kilogramos por metro cúbico. Entonces, bueno, este tipo de ejercicios no son triviales, siempre hay que analizarlos bastante, ¿verdad? Chicos, les dejo de tarea hacer este ejercicio de acá. Esto es muy importante. Si pueden hacer este, pueden hacer básicamente cualquiera de Arquímedes. Y luego intenten este otro también. Este hay dos formas de hacerlo, la forma difícil o la forma fácil. Y recuerden lo que siempre les digo acerca de la simpleza, ¿verdad? La simpleza es belleza. Entonces, hagan esta demostración, inténtenlo. Y bueno, ahí se los dejo de tarea y cualquier cosita los estoy ayudando en los días que quedan. Y básicamente con esto terminamos el curso de forma sincrónica. Fue un placer tenerlos de estudiantes, espero que se me cuiden mucho, que le pongan muchas ganas a física, ya casi todos pasaron. Por dicha, como les he mencionado, ustedes son anormales en el sentido positivo, porque no cumplen con una distribución normal, sino que todas las notas están tiradas, prácticamente todas por encima de 70, y eso me enorgullece mucho, me hace muy feliz. Entonces espero que se mantengan, que sigan así, que le pongan muchas ganas. Física es hermoso, física es la base de todas las ingenierías, entonces les tiene que gustar física. Si no les gusta física, no van a ser buenos ingenieros, y posiblemente nunca sean ingenieros, de hecho. Tiene que gustarles física, tienen que encontrarle el amor de alguna manera. A veces incluso no hay que ponerle tanta atención al montón de cálculos, sino más bien a los conceptos que hay detrás. Siempre se los menciono, ¿verdad? Entonces espero que les vaya súper bien en todo lo que les queda de carrera y que ayuden a hacer un país un poquito mejor, porque el país está hecho mierda, el mundo está hecho mierda. Y perdón por el lenguaje, eso es, pero ustedes saben que es así. Demos todos un granito de arena, chiquitito. Seamos mejores nosotros, ayudemos a que la familia sea mejor también. Uno no necesita ser un superhéroe para tener un mejor mundo. Con solo ser un buen ciudadano, con ser un buen familiar, ya uno da su granito de arena y ustedes de feria, pues
van a ser buenos ingenieros, entonces van a dar varios granitos de arena, ¿verdad? Cuídense mucho. Hasta luego, nos estamos hablando. Muchas gracias, profe, igualmente. Muchas gracias por el- Gracias, profe. Muchísimas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Buenas noches. Con mucho gusto. Gracias, profe. Bueno. Muchas gracias, Gracias. profe. Ha sido una gran ayuda. Con gusto, gracias, Josué y Jennifer. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Con todo gusto. Nos vemos, hasta luego.